Una vez más, buenos días. Estamos en el curso de Escuela Dominical entre lo sagrado y secular. Estamos estudiando acerca de la doctrina de la vocación o del llamado también, como podemos decirlo, referente en cada una de las áreas de la vida en que el Señor nos permite desenvolvernos. Gran parte, ¿verdad?, tiene un énfasis en lo que hacemos cada día y por tanto eso representa nuestro trabajo, pero como hemos estado recalcando, tiene muchas áreas. El Señor obra a través de instrumentos humanos y las obras que hacemos tienen valor delante de Él. Pero tuvimos que ver entonces de nuevo ¿qué implicaciones tienen las buenas obras? Recordando que nosotros proclamamos una salvación que es enteramente por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie nunca será salvo por obras. No obstante, ese mismo pasaje de Efesios nos recuerda que nosotros somos hechura de Dios, su poema, creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, ese es el llamado de Dios para los suyos, andar en las buenas obras que Él ha preparado. Esto lo ligamos con el propósito que nosotros reconocemos de que debemos hacer todo para la gloria de Dios con las palabras de Cristo. Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, así cumplimos ambas cosas. Andamos en las obras que Dios preparó y Él es glorificado. Al final, toda la gloria es para Él, porque al final de cuentas, las buenas obras que hacemos es porque Él las ha preparado para sus hijos. Y esa es la gran distinción, porque en el día final, como recordamos en Mateo 25, 31 al 46, el Señor, cuando hace esa separación entre corderos y las cabras, y las ovejas y las cabras, claramente señala el carácter de aquellos en esas buenas obras que se hicieron, como unos más bien estaban hasta desapercibidos de que tales cosas tan sencillas de la vida cotidiana, algunas de ellas, contaran como buenas obras, que el Señor dijera: en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y en cambio los otros se verán sorprendidos porque no las hicieron, no reconocieron en ello jamás que ahí estaba Dios obrando en lo oculto, en el prójimo, al que nunca auxiliaron, y más bien apelarán a otras obras, pensando que ellas las podían justificar delante de Dios. Entonces simplemente quiero recordar aquel comentario de Hendrickson sobre este pasaje. Lo que merece atención especial es el hecho de que en cada caso de necesidad, tuve hambre, sed, fui forastero, y de satisfacción de esta necesidad, me dices de comer, etc. Es el cumplimiento fiel de humildes deberes de la vida cotidiana lo que se da como razón para las palabras de congratulación y de aprobación, y para la grata invitación a entrar y tomar posesión de las bendiciones del reino en su etapa final. Lo que Jesús está diciendo es: en vuestra vida y conducta cotidianas, en lo que con frecuencia se llaman las cosas pequeñas de la vida, habéis dado pruebas de que sois mis verdaderos discípulos. Por tanto, yo los llamo benditos. Esto muestra que en el reino de los cielos hay lugar, mucho lugar, para gente que en el sentido técnico no han profetizado en el nombre de Cristo, no han echado fuera demonios y no han hecho maravillas, entre comillas, en su nombre. En realidad, no hay lugar para los que se jactan de esos grandes logros. Es al seguidor no pretencioso de Cristo, al seguidor sincero que le honra en las cosas de la vida común, que Él declara bendito. Hoy vamos a ver cómo hallar la vocación, y de hecho vamos a plantear si esa es una pregunta apropiada que tenemos que hacer. Pero antes de iniciar también quiero compartir algunas dudas que algunos me han hecho. Yo les recuerdo, si ustedes tienen preguntas o comentarios, me las pueden hacer llegar, pueden preguntarme en persona, me pueden escribir, y yo luego eventualmente también las comparto aquí para el provecho de todos. La primera: nosotros vamos a ver en la próxima lección, muy probablemente, acerca de los oficios válidos y aquellos que realmente no son válidos, aunque el Estado y el país pueda decir que son oficios legítimos, pero que realmente no son obras que uno podría considerar como legítimas para uno hacer, y decir que eso puede contar como una vocación. Entonces una persona tenía una duda acerca de lo que si ella hacía contaba como eso. Yo le dije que claramente sí, era un oficio válido, una vocación válida. Pero
lo que quiero compartir por el momento es que en este escenario usual en que las personas se desenvuelven en la venta, ya sea de bienes o servicios, usualmente son puestos en estrecho porque la ganancia o el salario que ellos reciben usualmente es una combinación de un salario base con una comisión. Entonces, para usted recibir una recompensa, un salario, mejor dicho, mayor o que pueda suplir mejor, usted necesita vender bastante para que entonces la comisión, que es proporcional a ella, sea dada. Entonces, por eso, esto fomenta en muchos casos que vendedores, ¿verdad?, sean mentirosos, exageren, adulen con el fin de conseguir más ventas. ¿Por qué? Porque al final se va a traducir en una mejor comisión. Es claro que un cristiano no debería recurrir jamás a tales métodos, incluso hasta cuando los superiores alientan esa conducta. Porque ahora hay supervisores que eso es lo que alientan. No, pero usted le dice a la persona esto y lo otro y así usted va a ver cómo se lo compran. O sea, claramente eso no debe entrar jamás en consideración para un creyente. Hay que ser fieles al Señor y confiar en que, siendo honestos, diciendo la verdad acerca de lo que usted ofrece, el Señor le dará a usted su sustento. Pero mi punto no va tanto a esa honestidad, porque como les digo, eso debería ser claro. El punto es que también hay servicios y bienes que no son necesariamente indispensables, pero sí tienen su utilidad. Y para que tengan esa utilidad, la persona que los adquiere debe hacer un buen uso de ellos. Y en ese sentido, usted está libre de esa responsabilidad del mal uso que la persona vaya a hacer. Porque si yo tengo claro que lo que yo vendo, lo que yo ofrezco, realmente sí tiene una utilidad para el prójimo, eso es lo que debe traer descanso para mí, que en efecto estoy en una vocación que sirve a otros. Como les dije, ya luego veremos aquellas que claramente no son válidas. Pero si eso está, en eso es lo que hay que descansar. El mal uso, la codicia, la avaricia, eso ya no será causa de que yo le esté vendiendo a la persona algo. Eso será producto de su corazón, del manejo que le den. La otra consulta también que tuve, que quiero compartir, fue alguien que me mencionó respecto a la defensa personal, o mejor dicho, del cuidado de las personas que se tienen a cargo. Es decir, como esposo, si alguien va a hacer algo a mi esposa, o como padre, algo a mis hijos, ¿es válido que yo entonces los defienda? ¿O es que como no es mi vocación ser alguien de la autoridad o un policía, no puedo hacer nada? Entonces yo le dije lo siguiente. Una vez más, hay que tener claro lo que queremos dar a entender cuando decimos que algo que es válido para una vocación no lo es necesariamente para otra. Como persona común y corriente que no fuera padre ni esposo, yo no tendría por qué estar tomando justicia en mis manos o estar dándole golpes a alguien que está haciendo algo. Pero como esposo y como padre, yo sí estoy llamado a cuidar a las personas que el Señor ha puesto a mi cuidado. Y eso sí es válido. Ahora, ¿cómo ese padre de familia lo entiende? Es decir, si cree que la manera de tener una protección para su familia es teniendo un arma en su casa, o es preparándose en algún arte marcial, o es poniendo un sistema de alarma en la casa o demás, es algo que cada uno debe considerar, pero no porque nosotros no veamos que haya un respaldo para esa defensa. Yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 22. Esto siempre entendido como medidas que uno tomaría como mi responsabilidad en esa vocación que el Señor me ha dado, porque nosotros igual reconocemos la soberanía del Señor en todo, que si el Señor no cuidare la casa, en vano verá la guardia. Pero esto dice Éxodo 22, versículos 1 al 4. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja pagará 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué. Será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble.
Entonces vemos que entre el versículo 2 y 3 pareciera que el escenario del versículo 2 es de noche, aunque no lo dice explícitamente, ¿verdad? El versículo 3 viene y dice, pero si fuere de día, dando a entender que el escenario de noche facultaba a ese hombre de familia a que si venía un ladrón y que en protección, porque usted no sabía cómo venía ese hombre y con cuáles intenciones, usted podía ir en defensa. Ahora, producto de la herida, podía ser que esa persona muriera. En ese escenario, está estableciendo la ley, no era culpable de homicidio. Pero vemos que cambia si era de día. Ahí es distinto. Ahí no estaba facultado. Entonces vemos que hasta aún esa defensa tenía esos límites. Uno solo tiene que ver cuán distorsionado está ese entendimiento de lo que es apropiado cuando uno se entera que, por ejemplo, un ladrón o alguien que es acusado de alguna fechoría en alguna comunidad, lo que alguna gente han hecho es que lo agarran entre todos y lo golpean. Eso es claramente salirse de la vocación. Eso no le corresponde a ustedes, eso sí le corresponde a las autoridades. Ahí no hay ningún caso de defensa, ahí no hay, o sea, no amerita. También uno puede ver cuán grave es la situación que, por ejemplo, se está viviendo en Estados Unidos en estos días, cuando ya civiles están disparándole a los policías. Eso es claramente perder el marco de referencia de una cosmovisión de qué es lo que corresponde y cuál es el respeto debido a las autoridades que han sido puestas por Dios. Por supuesto, el tema es mucho más amplio que limitarlo solamente a este aspecto de la vocación, pero claramente está siendo afectado y distorsionado. Cuando usted ve que las personas entre sí ya están más bien atacando a aquellos que se suponen que son los que sí tienen la autoridad delegada para el orden público. Muy bien. Una pregunta común entonces para muchos sería, ¿cuál es mi vocación? ¿Cómo encuentro una? O como suele plantearse en libros de ayuda, de orientación, ¿cómo encuentro la vocación que es apropiada para mí? Es esa pregunta típica que uno enfrentaba desde niño y que posiblemente le estaremos haciendo a los más pequeños de aquí cuando vayan creciendo. ¿Y qué quiere ser cuando sea grande? Como si tuvieran ya alguna idea desde entonces. Pero el punto es algo como que constantemente uno se enfrenta. ¿Qué es lo que usted va a hacer cuando sea grande? Poniendo siempre como una mirada en el futuro. Cuando ya uno estaba en secundaria, entonces ya llegaban aquellos con manuales, con guías para guiarle a usted en qué carrera debería escoger, cómo saber qué es lo apropiado para que usted estudie. Y hasta hace unos años, yo creo que eso ya ha cambiado, pero hasta hace unos años, en el momento que usted iba a hacer el examen de admisión para las universidades públicas, usted tenía que poner con nombre y apellidos la carrera, sin siquiera usted saber cómo le iba a ir en el examen, pero ya tenía que usted tener claro qué era lo que quería estudiar. Una presión algo grande, diría uno. La orientación y la ayuda vocacional representa un nicho de mercado incluso. ¿Cómo orientar a las personas en cuanto a qué deben hacer en su vida? Como ya se ha dicho, nosotros tenemos llamados en diferentes territorios. Entonces, cuando uno hace la pregunta, ¿cómo hallo mi vocación?, lo primero que hay que afinar en esa pregunta es que debe recordar que no es una única cosa. El Señor lo llama a uno en diferentes territorios. Esto abarca la familia, la sociedad, la iglesia y por supuesto el lugar de trabajo. Entonces no debemos hablar de la vocación como una única ocupación. Por ejemplo, alguien que ya está pensionado no estará más en el mercado laboral, pero tendrá llamados como abuelo posiblemente, como ciudadano responsable, sin duda alguna siempre, y como un anciano maduro en la fe dentro de su iglesia. Eso no se quita. No es que ya como salió del mercado laboral, ya no tiene más llamado en su vida, ya no tiene más vocaciones. Eso no sucede así. Otros, por ejemplo, hallarán sus llamados en esferas fuera del mercado laboral, como la mujer que renuncia a su trabajo para dedicarse a sus hijos, o como aquellos hombres que el Señor les ha recompensado en sus compañías y demás, y que realmente no tienen ellos necesidad misma de trabajar, más que de supervisar a un nivel muy general. Pero ellos siguen siendo ciudadanos que deben ser responsables en la nación en la que el Señor les ha puesto. Y que con esos bienes que el Señor les ha dado, deberían de tener mayores oportunidades también para labores de amor al prójimo. Los ancianos deberían consagrar su energía como cristianos a la oración. Es lo que tenemos nosotros de aquella mujer Ana. Hay ejemplos. No, la vocación no es una única cosa y no se acaba
¿O se delimita nada más en referencia a si estoy trabajando o no? Además, también hay que tener algo claro en esa pregunta. Nosotros debemos recordar que hasta en una misma esfera hay más de un llamado. La mujer que está casada tiene su llamado como esposa, y si tiene hijos tiene además su llamado como madre. Pero seguimos hablando de la esfera de la familia, pero ahí hay dos llamados. Y si su madre está viva, sigue siendo hija. Eso no se acaba con la adultez. Todos nosotros, si tenemos a nuestros padres, estamos aún llamados a honrar a nuestros padres. Ese es el mandamiento que tenemos de nuestro Señor. Y si tengo hermanos, tengo un llamado también como hermanos y con primos y demás. En fin, esa familia extendida. Todos estos son regalos y llamados santos de Dios. En el lugar del trabajo también. No solamente debo pensar en términos de jefe y empleado, de supervisor y de subalterno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquel que tenga un perfil de gerente o de ejecutivo, de un perfil medio en la empresa, es cierto que tendrá personas a cargos. Digamos que esos podrían ser esos esclavos o sirvientes a su cargo. Pero él mismo tiene a quién responder, él mismo tiene supervisores. Entonces él es también empleado de otros. Hasta el mismísimo gerente general o presidente de la compañía, el que diría uno, el mero jefe, ¿verdad? Ya no hay alguien más arriba de él, el que se podría decir como que es el amo de todos. Muy posiblemente él también tiene que responder a una junta directiva, a los accionistas de las empresas. Cuando usted va a esas grandes compañías, las personas que están en esos altos cargos tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque cada año vendrá de hecho, cada trimestre, vienen revisiones y cómo están las finanzas, si estamos llegando a las proyecciones, y si eso no se da, muchas veces la primera cabeza que cae es la de ese presidente. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo las metas financieras que se habían propuesto. En el orden social del gobierno, sí, habrán unos que tendrán llamados oficiales a servir como diputado, como presidente, como alcalde, y que pueden ejercer una gran autoridad sobre el resto de nosotros, los civiles comunes, los ciudadanos. Pero esas mismas personas también en un sentido se someten cuando viene el periodo de las elecciones, donde Dios, quien es el que establece toda autoridad por medio de nosotros, es el que pone o quita personas. Y cuando hay una reelección, muchos de ellos estarán interesados en que realmente ganarse el favor de nosotros. ¿Por qué? Porque saben que dependen de los votos para ser reelegidos. Ellos saben que al final de cuentas no pueden hacer como quieren. Igual en la iglesia. Aún entre las distintas denominaciones siempre existen muchas oportunidades para servir. Habrán unas que tendrán, si tienen un coro, para aquellos que servirán en el coro de la iglesia, repartiendo boletines, tomando datos de los que nos visitan, el mantenimiento de la propiedad, la enseñanza en la escuela dominical. Y esto usualmente no solamente lo puede hacer una sola persona, se requiere de varias personas en esas mismas áreas. No, el llamado no es único y puede ser que haya varias relaciones hasta en una misma esfera. Y todas esas labores pequeñas siempre representan una enorme bendición para la comunidad, en el caso puntual de la iglesia. Aquellas que aún pasan hasta desapercibidas para nosotros, pero que son muy necesarias. Otro aspecto también que cuando hacemos esa pregunta, ¿cómo hallo mi vocación? ¿A qué me ha llamado Dios a mi vida? Es que debo tener bien claro que las vocaciones cambian. O sea, debe estar implícito en esto que yo he estado diciendo. Porque la que se casó antes estaba soltera. O sea, ya cambió su llamado. Ya no está llamada a servir a Dios en su soltería, sino ahora como una mujer casada. Pero es bueno hacerlo explícito. Las vocaciones cambian. El mismo joven o ya sea hombre o mujer que se está preparando para algo, está estudiando y digamos que para ello tiene que trabajar para costearse los estudios, algo que es bastante común. ¿Cuál es su vocación? La carrera de la que se va a graduar, no, es lo que está trabajando ahora mismo. En eso es lo que está llamado a servir a su prójimo.
y a la vez está preparándose como estudiante en la carrera que está estudiando. Entonces, si por el tiempo que tiene que graduarse, tiene que trabajar, ya sea en una cadena de comida rápida, en servicio al cliente, en lo que sea, esa es su vocación ahora, y ha de amar y servir a sus clientes y a sus supervisores preparando ya sea esa comida rápida, esas hamburguesas, o atendiendo esas llamadas. No que haya nada deshonroso en ellos, esa es la vocación ahora. Con eso usted está sirviendo a su prójimo y sí, a la vez está ayudándose para prepararse en lo que está estudiando. Pero el autor ponía este ejemplo. Él ponía el de alguien que, digamos, trabaja en una cadena de comida rápida. Tiene la oportunidad de ir a estudiar. Se gradúa como ingeniero en sistemas. Se funda su compañía. Y él dice, ¿qué pasa si su compañía, lo que sea .com, cae en la quiebra, se va a bancarrota y tiene que volver a trabajar en un puesto de comida rápida? Bueno, su vocación estuvo cambiando durante todo ese tiempo, pero ya no es más como ese ingeniero de sistemas, sino que ahora otra vez está sirviendo en esa área en particular. Esa siempre será su vocación. Si una persona fundó una empresa y ocupó un alto cargo y la empresa quiebra y resulta que de ganar en abundancia ahora se desempeña en otro oficio, esa es su nueva vocación. En cada etapa su llamado no es algo que uno espera, hasta el día que me gradúe o hasta el día que me den el ascenso o hasta que yo tenga lo propio. La vocación siempre es aquí y ahora. Yo no debo pensar, es que el Señor me ha llamado a mí a ser el gerente general de una compañía. No, posiblemente quizás el Señor le bendiga teniendo los ascensos y llegar hasta ese punto, pero el punto de su vocación es lo que está haciendo ahorita mismo. Sí, estos pueden cambiar, pero siempre es lo que usted hace ahora. Eso tiene grandes implicaciones, porque cuando yo dejo de ver la vocación como algo futuro en mi vida, que hasta que yo no ejerza en tal o cual trabajo, no estaré haciendo para lo que yo fui creado, para lo que yo nací, sino que en cada momento tengo una vocación que ejercer. Ya luego hablaremos de preocupaciones o críticas de aquellos que piensan que cuando uno habla en estos términos, de que su vocación es lo que usted hace ahorita, de que uno está diciéndole a las personas que las aspiraciones no son válidas o como que usted está destinado a que esto es lo que usted tiene que hacer el resto de su vida. Ya luego hablaremos de esas críticas. Lo que tenemos que tener claro es, yo siempre estoy haciendo algo. El Señor a lo que me ha llamado a hacer es lo que estoy haciendo ahora mismo. En el futuro me puede conceder otras vocaciones, pero ¿qué es lo que quiere el Señor que yo haga? Bueno, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿En qué te ha colocado el Señor? Es esa perspectiva en el presente. Cualquiera que sea el llamado y como sea que el llamado cambie, sea que la vida de trabajo vaya de la pobreza a la riqueza o de la riqueza a la pobreza, nuestros llamados no están en nuestro control, están en las manos del Señor, como bien lo expresa también la oración de Ana. Primero de Samuel, capítulo 2, versículos 7 y 8. Primero de Samuel 2, 7 y 8 dice lo siguiente: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. No es el Señor que hace todo esto. El mundo tendrá sus juegos de estatus, tendrá sus escaleras, su camino que le trazan a uno. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer usted? Y le va trazando a usted un plan. Bueno, si usted quiere llegar a hacer tal cosa, eso es lo que usted tiene que hacer. Pero para el Señor, todas las vocaciones son iguales en estatus. No hace diferencia entre cuánto gana o si tiene el salario mínimo o demás. Entonces, contrario a lo que muchos quieren hacerle, nos hacen pensar, porque esa es la manera en que se plantea, la vocación no es algo que yo necesariamente escojo. Esto choca, obviamente, ¿verdad? Con todos los talleres de vocación que se dan, de orientación, de autoayuda, o de qué quiere hacer usted en su vida.
La vocación no se escoge, somos llamados a ellas. Y eso hace una gran diferencia. El ejemplo, claro, empecemos por la familia. Yo no escogí la familia en la que el Señor me trajo a este mundo. Nosotros no escogimos a nuestros padres, nosotros no escogimos a nuestros hermanos y hermanas, y nuestros padres tampoco en realidad nos escogieron. Humanamente ellos pueden tomar la decisión de engendrar hijos, pero ellos no pudieron escoger cómo iba a ser ese hijo. Aún aquellos que adoptan, es cierto que pueden ir y pasar por un proceso de escogencia, pero realmente tampoco pueden escoger cómo será el carácter de ese hijo, cómo se desenvolverá esa relación de ahí en adelante. Ustedes saben que cada vez más siguen habiendo aquellos que plantean de esas manipulaciones genéticas para tener hijos supuestamente sanos o cuidar de ciertas enfermedades, pero uno sabe que eso fácilmente, si eso llegara a pasar, no se va a detener ahí. Luego empezará esa selección. Bueno, me gustaría que mi hijo tuviera tales rasgos, ¿verdad? Pero si aún eso se llegara a dar, esos padres tendrían que caer en cuenta que por más que se quisieron involucrar en el proceso, ellos no pudieron escoger a su hijo. ¿Cómo será él en realidad? Eso es el Señor que lo da. Aún hasta el mismo matrimonio, aunque el hombre, ¿verdad?, siendo llamado a tener esa iniciativa y demás, al final cuando usted dice que escogen, al final también usted lo están escogiendo. O sea, la mujer le tiene que decir que sí, si no, no pasa nada, ¿verdad? Es un llamado de Dios, es algo dado. A usted, mujer, Dios le está enviando un hombre que le está proponiendo, y usted dirá sí o no. Y usted, hombre, el Señor le estará dando una mujer que eventualmente le dé ese sí. Ahí está ese llamado de Dios. Tampoco escogemos el país en el que nacemos. Es cierto que uno puede emigrar, puede cambiar de nacionalidad, pero esa sociedad en la que uno nació, en la que uno creció, es una cultura que forma algo en nosotros, y es algo que nos fue dado por Dios. Él determinó, Él puso límites a nuestra habitación, como le recuerda Pablo a los atenienses en Hechos 17. Y respecto a la iglesia también sucede algo similar. Aún para los que hemos sido criados, por decirlo de alguna manera, en la iglesia, es decir, que teniendo padres creyentes que nos llevaron desde pequeños, hasta el día que el Señor en su misericordia y gracia despierta nuestras conciencias y nos lleva a reconocerle a Él como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, esa iglesia en la que crecimos, eso fue algo del Señor. O sea, Él lo dio. Y si más adelante el Señor despierta además el entendimiento de que si uno está en una iglesia que no es apropiada y que debe salir y buscar, y que puede dar esa impresión de que yo busqué y salí y escogí una iglesia, al final muchos también dirán, como también han compartido en sus testimonios, el Señor fue el que me trajo aquí. Como muchos podemos dar ese testimonio, el Señor me trajo a esta iglesia. Y obviamente en este caso damos gracias al Señor porque nos ha traído a un lugar donde le hemos podido conocer y adorar. Pero esto es contrario, ¿verdad?, a la mentalidad de consumidores que algunos también tienen respecto a la iglesia, que es como, yo busco aquella que se ajuste a mis preferencias y demás. Al final el Señor en su soberanía es el que nos lleva. Y en última instancia, como reconocemos, la conversión no es un asunto de mera fuerza de voluntad, es el Señor que salva a quien quiere. Mas a todos los que le recibieron, como dice Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es de fuera. Por Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Usted puede tener muchos años pensando y buscando escoger como qué es lo que quiero hacer en mi vida. Y es cierto que en un sentido escogemos en qué trabajar. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que lo que estamos haciendo ahora es tan distinto a lo que pensamos que íbamos a hacer años atrás?
Algunos pueden recordar ahora sí en efecto lo que ustedes respondían cuando eran pequeños. Y son cosas ahora tan distintas. Definitivamente aquella no era mi vocación, aquel no era mi llamado. Eso es lo que el Señor ahora me tiene haciendo. Y con eso yo le glorifico. Con eso yo sirvo a mis hermanos y a mi prójimo. Debe ser tan claro que no depende de nosotros, que yo no escojo, que no es algo de mera fuerza de voluntad, que aunque yo dijera, no, voy a cambiar de vocación, me voy a dedicar a las grandes ligas en el béisbol. Sí, no va a pasar nada, o sea, por más que yo lo quiera, no tengo nada, no tengo ni la habilidad, no tengo nada. Sencillamente es un sueño iluso, es imposible. No tengo la habilidad que se requiere. Algunos incluso que teniendo algún talento en esa área física saben también de que no es cualquiera el que al final va a ser escogido, y que fueron e hicieron sus pruebas en distintas escuelas deportivas y etcétera, y al final no se dio. Ese no era el llamado. Hay que en eso nosotros ser a veces tan insistentes, porque es tan común, sobre todo a veces también en muchas películas infantiles, enfatizar tanto eso como es que usted puede llegar a hacer lo que usted se proponga a hacer. O sea, está en ti y demás. No es así. No. Pues se pueden tener metas y aspiraciones, ya veremos eso, pero lo que hay que entender, el Señor puede cambiar tu vida completamente y tenerte haciendo otra cosa completamente distinta. Y no por ello, esa no va a ser una vida que no pueda cumplir un propósito para exaltar al Señor. El autor mismo se pone de ejemplo que él quería ser piloto, pero cuando él vio lo que se requería, dijo, yo no estoy hecho para esto. No puedo con las matemáticas y con las físicas matemáticas. Dijo, esa definitivamente no era mi llamado. Y muchos quizás también cayeron en cuenta que ya fuera o por habilidad o por realmente esa vocación que a veces lo limitamos mucho, como en el área médica, como es que hay que tener el llamado ahora para hacer. Muchos al final de cuentas sí tienen que reconocer eso, que quizás sí podían escoger, que podían tener a su disposición muchas carreras, porque las notas o los puntos le daban, pero decían, definitivamente, eso no es. Ya sea porque, aunque podían tener las capacidades específicas, por ejemplo, en odontología yo sé que se hacen algunos exámenes de precisión, porque imagínense a alguien que le tiemble la mano. Puede ser alguien que, ¿verdad?, conozca bastante, pero definitivamente no es algo que se va a poder ejercer. No es eso a lo que usted está llamado. O cuando usted ve lo que consistiría el día a día. Es decir, alguien puede decir que quiere ser X carrera porque he escuchado que los que se dedican a eso ganan mucha plata. Y eso es lo que lo motiva. Pero luego cae en cuenta que muchas de las tareas son cosas que realmente no se ve haciendo esas cosas, o mucho papeleo, o que es que hay que estar hablando mucho con las personas, y realmente eso no es lo mío. Y se puede terminar graduando y al final caer en cuenta que realmente eso no estoy para eso. Y algunos luego escogerán otro camino. La doctrina de la vocación tiene que ver mucho también con ese misterio de la individualidad. Dios crea a cada ser humano para que sea distinto de todos los demás y da a cada uno llamados únicos en cada etapa de la vida, de manera que nuestros talentos son sus regalos. Vamos al conocido Salmo 139, versículos 13 al 16. Nosotros entendemos que aún nuestra gestación revela ese carácter de Dios creando a cada uno. Porque tú formaste mis entrañas, versículo 13, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas.
Cada uno tiene su personalidad, intereses, gustos, disgustos, que no son los mismos en todos los aspectos iguales a alguien más. Tal es la plenitud de la creación de Dios, que no hay dos personas iguales, así como no hay dos copos de nieve iguales o dos hojas exactamente iguales. Y lo mismo con las vocaciones. Dos personas no ocupan el mismo espacio en la familia. Dos personas, aunque hagan lo mismo en una empresa, siguen siendo dos personas que hacen una labor que nunca va a ser igual. Cuando alguien asciende y ponen a alguien que lo hace diferente, o a alguien que lo sustituya, perdón, aunque sea la misma tarea, no la va a hacer exactamente igual. Por tanto, hallar la vocación tiene que ver en parte con encontrar los talentos que Dios nos ha dado, lo que usted es capaz de hacer, y esa personalidad que Dios le ha dado. El autor cuenta la historia de un antiguo estudiante que no podía mantener sus notas a flote. Entonces, era alguien con mucha perseverancia, eso sí. Entonces, perdía un curso, lo volvía a matricular y seguía esforzándose, y ella iba, pero era verdad, algo mucho más trabado que el avance que realmente tenía. Y se esforzaba realmente mucho, pero tal esfuerzo obviamente pasó factura y decidió tomarse un descanso de 2 semestres. Y mientras invirtió su tiempo dedicándose en algo que le gustaba, que era como un mecánico, alguien que arreglaba carros. Para ese tiempo en que se dio ese tiempo libre, cuando se dio cuenta, él estaba teniendo un ascenso en su labor, estaba teniendo muchas más responsabilidades, estaba teniendo muchas más clientes y estaba ganando mucho más dinero. Pero él sentía que tenía que regresar a la universidad, pero no podía renunciar a su trabajo como mecánico. Él llegó y se disculpó con el profesor, porque ya no iba a continuar con la universidad, pero dice el autor, no tenía que hacerlo. Él había encontrado su vocación. En nuestra cultura obsesionada con las decisiones o con tener un abanico de opciones, la gente exalta la fuerza de la voluntad al punto de que ellos imaginan escogiendo hasta sus propios valores. Eso lo vemos cuando muchos defienden, ¿verdad? En el caso del aborto, que están defendiendo el derecho a escoger, que la mujer tiene que tener ese derecho. Y también creen que las personas tienen que escoger sus creencias y demás, y que usted no tiene que imponerles a los demás lo que deben de creer o imponer su punto de vista. Pero nada de eso tiene que ver con la moral. La moral, perdón, o mejor dicho, todo esto que ellos están diciendo de que uno debe tener esa capacidad de escoger, están desligando el carácter moral. Y el carácter moral sí tiene valores absolutos y no tiene nada que ver con los deseos humanos. Cuando hablamos de que es que tenemos que defender esa voluntad, los creyentes debemos recordar que aún nuestra voluntad también está corrupta por el pecado. Claro que tomamos decisiones, entre eso en lo que nosotros nos dedicamos, qué estudiamos, qué oferta de trabajo aceptamos, como también si me debo de casar con tal persona o si debo unirme a tal iglesia. Sí, tomamos decisiones, pero en última instancia, cuando nosotros volvemos la vista atrás, cada vez se vuelve más claro que nuestras decisiones son parte del diseño principal de Dios. Es Dios quien está haciendo su voluntad. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Debemos planificar, sí, aquí y ahora. Debemos esforzarnos, sí. Debemos prepararnos. Pero lo podemos hacer con la confianza que el Señor está actuando en nuestras vidas y circunstancias, llamándonos a sus propósitos. El punto es, nosotros no podemos saber cuál es mi vocación haciendo una introspectiva, o escuchando una voz interior. El llamado es externo, siempre es así. Y hay circunstancias que están fuera de nuestro control. Pero nosotros como creyentes tenemos la confianza de que todas las cosas ayudan a bien de los que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito, que dice, son llamados. Recordemos, llamamiento, vocación. Eso está ligado. Los que son llamados por Dios. Él es el que llama.
La vocación viene de afuera. Tiene que ver con oportunidades y circunstancias, puertas que se abren y puertas que se cierran delante de nosotros. Y debido a que Dios trabaja usando medios, Él utilizará a otras personas para confirmar esas vocaciones. Pero eso es lo que debemos recordar. La vocación es algo externo, está afuera, no las podemos controlar. De nuevo, recordemos que el autor de uno de estos materiales es profesor. Él dice, yo he tenido muchos estudiantes que en algún punto tuvieron que retirarse, ya sea que tuvieron problemas económicos, situaciones familiares, se casaron, llegaron los hijos, y algunos de ellos, sí, se iban 1 o 2 semestres, luego regresaban y podían terminar, pero un buen número de aquellos que salían nunca más regresaban, o regresaban pero al final no podían terminar sus carreras. Ellos terminaron haciendo otras cosas, sus vidas tomaron un camino distinto. Y uno podría lamentar las circunstancias o intentar cambiarlas o esperar por una oportunidad más tarde. Pero a largo plazo, visto desde la perspectiva eterna, estos cambios pueden ser vistos como parte del plan de Dios. Estos estudiantes no siguieron el camino previsto. Más bien, ellos fueron llamados a algo más. Terminaron donde Dios los quería. Ese es el entendimiento que debemos tener. No necesariamente todo aquello que nos hayamos propuesto y que no llegue a su fin tiene que ser visto como algo que lamentar. Puede ser las circunstancias que Dios permitió para ponernos donde nosotros entendemos, aquí es donde Dios me quiere. Por ejemplo, usted ya tiene un oficio y va a buscar un trabajo en ese oficio. Usted sabe que en eso es lo que se ha preparado. Esto es lo que yo entiendo hasta ahora, que es lo que el Señor quiere que yo haga. Pero igual, ¿cómo va a tener usted esa confirmación? Bueno, la va a tener cuando usted vaya, solicite el empleo y en efecto alguien le dé el empleo. Usted puede tener un oficio en algo, es decir, aprendí a hacer tal cosa, pero usted puede estar tocando puertas y nadie le da empleo como en eso. Bueno, eso no puede decir que sea su llamado. No lo está ejerciendo. Aun cuando a usted le parezca que tiene entre distintas ofertas que elegir de trabajo, no es como que yo pueda escoger el trabajo que yo quiera. Siempre voy a estar en dependencia de que Dios confirme por medio de otros, que al final serán los que me dirán, sí, queda contratado, usted va a firmar el contrato, se estrechan las manos y empieza a trabajar. Una persona quisiera ser médico o abogado, pero hay colegios en los que se debe inscribir para poder ejercer en toda regla. Y usted debe cumplir con unos requisitos. Si no los tiene, pues no podrá ocurrir jamás que usted diga, es que esa es mi vocación, ser médico, pero usted no puede ejercer como tal, porque no cumple con lo que se pide. Nuestras vocaciones están en las manos de otros. Recordemos lo que estuvimos viendo, de que nadie realmente es independiente. El quiero ser policía no significa soy un policía. Eso no me da ningún poder para arrestar a nadie más. Yo tengo que ir a la academia policial y bueno, y pasar con los requisitos que sea que ponga aquí el gobierno para usted ejercer como un oficial de la fuerza pública. Y el hecho de que usted tenga el deseo no es como que simplemente usted pueda llegar y decir, tienen que admitirme porque yo quiero ser policía. Ellos tendrán sus calificaciones para ello. Puntualmente, esto tiene una implicación en la iglesia con respecto a la ordenación de mujeres, que también quiero compartir. ¿Por qué? Porque a veces está esa confusión cuando el llamamiento se ve como algo interno, algo que usted siente, es que Dios me está llamando a hacer esto. ¿Y qué pasa entonces cuando alguien viene y dice, en este caso una mujer dice, es que Dios me está llamando a ser pastor? Entonces muchos dicen, uy, no nos podemos meter aquí. ¿Por qué? Porque Dios la está llamando. ¿Quién va a interferir con el llamado de Dios? Eso es lo que Dios quiere que haga, entonces que lo haga. ¿Funciona así? No, no funciona así. El llamado es externo en primer lugar. Y en segundo lugar, Dios no nos va a llamar a algo que esté contrario a su palabra. Pero cuando una iglesia no tiene ese fundamento bíblico y sobre todo cuando dentro de las personas no existe ese entendimiento claro, llamado es algo de fuera, o sea, no es algo que yo debo sentir en mí, es alguien que me llama, Dios llama, es externo. Una mujer que está en una iglesia que tiene ese orden bíblico, sabe que si algún día se sintiera así como, es que yo tengo los dones, yo tengo la capacidad de enseñar, yo entiendo la teología, Dios me tiene que estar llamando a ser pastor, va a saber muy claramente que ese no es su llamado, porque nadie en la iglesia le va a decir, hermano, ¿y por qué no predica?
No, porque la iglesia lo tiene claro, actúa conforme al orden de Dios. Obviamente no ocurrirá así en iglesias que no tienen ese orden. De manera similar, en nuestras vocaciones terrenales debemos atender al cómo Dios nos llama por medio de otras personas y por medio de las situaciones ordinarias de la vida. Y nosotros no podemos asumir que Dios nos llama a nosotros a lo que exactamente nosotros queremos, sino que sin duda Él nos va a preparar para hacer exactamente lo que Él necesita para su propósito mayor. Podría al final ser algo no muy glamoroso. El estatus social y la aclamación terrenal no significan nada para Dios, así que no debemos esperar que Él se preocupe por esas cosas, en lo que sea que Él nos llame a hacer. Él abate y Él enaltece. A veces Él puede humillar a la celebridad, al chico universitario ambicioso, para que Él sea el que haga la necesaria tarea de recolectar la basura. Y Él puede exaltar a ese joven agricultor sin educación para que sea el dueño de su propia compañía. Debemos trabajar, planificar, pero siempre, sea lo que nosotros hagamos y la posición que ocupemos, dependemos por completo de Dios. Finalmente, gracias. Hemos estado discutiendo entonces de cómo hallar esa vocación, y con todo lo que hemos dicho debería ser claro que es una pregunta que debemos plantear de otra manera. No somos nosotros los que buscamos como si fuera algo desconocido, esperando por nosotros en el futuro. Más bien la vocación ya está aquí, donde estamos y en lo que estamos haciendo en este momento. Un estudiante de la universidad puede estar trabajando por conseguir su maestría en administración de empresas, pero ahora mismo debe trabajar como un auxiliar, recibiendo órdenes, tomando pedidos. En fin, ese es su llamado. Y si es en un restaurante, Dios lo está usando para proveer a otros su pan diario. Así está sirviendo a su prójimo por medio de su trabajo. Más adelante podrá tener otro llamado, otro que le pagará mejor y que usará mejor sus talentos, pero por ahora ese es el campo en el cual sirve diariamente. Eso es lo que hay que entender. También Lutero hablará acerca de esa vocación en el matrimonio. ¿Y qué pasa si vienen las dificultades en el matrimonio? Bueno. ¿Y qué pasa si vienen las dificultades? ¿Puede alguien alegar diciendo, no, es que esto de casarme no era para mí entonces, esa no era mi vocación, y terminar la relación? ¿No? Ya desde entonces Lutero, ¿verdad?, anticipaba argumentos como estos. No, si usted está casado, esa es la vocación que el Señor quiere que usted ejerza. Y es en medio de esas dificultades que las llevarán a usted a que clame al Señor para que sea fiel en lo que Él lo ha llamado. Las dificultades de la vocación se tratarán más adelante, pero los cristianos deben caer en cuenta que el presente es el momento al que somos llamados a ser fieles, no al futuro. Somos llamados a ser fieles al Señor hoy. Nada podemos hacer respecto al pasado y el futuro está en las manos de Dios. El ahora es lo que nosotros tenemos. La obsesión por el futuro de la cultura de hoy empuja nuestra atención y buenas obras hacia el futuro, hacia lo que deberíamos hacer más tarde. Es que si yo hiciera tal cosa, si realmente yo podría servir más al Señor. No, ahora es. El Señor nos llama a servirle hoy, a rendirnos a Él hoy y a creer hoy que las decisiones que tomamos y las circunstancias que Él permite, al final de cuentas serán para su gloria y para el beneficio de los suyos. Debemos vivir. Eso es vivir en fe, que Dios está presente ahora y trabaja ahora. Las próximas semanas ya entraremos nosotros entonces en esos llamados particulares, en cada faceta. Que el Señor siga utilizando esto para nuestra edificación y recuerden, si tienen preguntas me las hacen llegar. El Señor les bendiga.